Para ello me permito presentar al doctor Ernesto Rodríguez Moncada, solamente para contextualizar un poquito de su vida, que el currículum realmente nos habla de algunas cosas que hicimos, pero no de toda la riqueza. Quiero decir que es licenciado en Pedagogía por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, la ENEP, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Ciencias de la Educación, en una maestría entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Querétaro. Su doctorado es en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional, en la línea Teoría Pedagógica, Hermenéutica y Educación Multicultural. Además tiene 28 años de experiencia en la formación de profesores en educación media superior y superior, más de 32 años como docente en diversas universidades, entre ellas la Universidad Iberoamericana, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Latina de América. Fue director de investigación y evaluación en el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos de América Latina y el Caribe, mejor conocido como CREFAL, y actualmente es vicerrector académico de la Universidad Latina de América. Buenas tardes a todas y a todos. Un placer enorme estar aquí. La última vez que visité la universidad fue cuando pusieron la primera piedra, ya hace algunos ayeres, pero además han crecido impresionantemente rápido de esa fecha para acá. Les agradezco mucho su puntualidad. Es el primer evento al que acudo en donde la puntualidad es impecable, ¿no? Entonces, un agradecimiento por ello. Ese es uno de los puntos, el manejo del tiempo, que tiene que ver con la interculturalidad. Ya tendremos de ver cómo hay varios tópicos que son como nodales en materia de educación y que tienen que ver con nociones de espacio, de tiempo, de cómo se aprende, de cómo se investiga, cómo se conoce, etc. Agradezco a Toño la invitación a participar por acá. Tenemos algunos años de conocernos, no muchos porque es muy joven, pero tuvimos la suerte de conocernos por ahí del CREFAL y de ahí ya ha surgido el establecimiento de contactos. Mi cercanía mayor con esta región es precisamente 7 años que estuve en el CREFAL, en programas de educación, investigación y ahora en la Universidad Latina de América. Menciono esto y esto último, más allá también de los años de docencia y de trabajar con la formación de docentes, porque me parece fundamental en los espacios donde uno va a dialogar, comentar sobre la interculturalidad, decir desde dónde habla uno. Eso me parece fundamental, porque dado que esta es una plática, es una cuestión que tiene que ver más con la oralidad que con la escritura, que con la lectura de algún artículo que haya publicado, etc., tiene que ver más precisamente con el lugar desde el cual se habla. Y desde ese lugar del que se habla, lo veremos también más adelante, hay una historia, un pasado y también un presente. Entonces, eso, insisto, me parece fundamental porque en el diálogo entre culturas, en el diálogo con individuos, con subjetividades de diferentes culturas, siempre es necesario en la comprensión mutua saber dónde está colocado el otro. Y más fundamentalmente, saber dónde está colocado uno. Porque uno de los aspectos fundamentales también es que el lugar donde se coloca uno es la propia subjetividad la que da a comprender y a entender lo que el otro o los otros dicen, la propia evidencia, etc. Estas son algunas cuestiones que desde la perspectiva de la complejidad, la interdisciplina, se han trabajado mucho y también desde las neurociencias. Es nuestra subjetividad la que construye la visión del otro y los otros. Es nuestra subjetividad la que construye la idea del mundo, de cómo es, de cómo nos relacionamos con él, etc. Entonces nuestra subjetividad tiene una gran carga de responsabilidad en nuestra relación con los otros. Y por eso saber desde dónde habla uno y que uno comprenda desde dónde habla el otro, me parece que es un factor fundamental. Bien, la realidad. La realidad es un complejo del cual nos vamos apropiando a partir de la subjetividad que somos. Y aquí diría, más que estar en el mundo, somos en el mundo. Nos movemos con él, lo disfrutamos, lo gozamos,
lo despreciamos, lo odiamos. Si a partir de la idea de subjetividad nosotros somos en el mundo personas que entran en contacto con todo lo que su espacio inmediato coloca, pero también con todo lo que el espacio no tan inmediato coloca delante de uno, ¿no? La manera de tomar, de comer, qué gusta, qué no gusta, cómo nos vestimos, etcétera, eso es fundamental. Pero en esa lógica, la realidad debemos de comprenderla en esa complejidad de relaciones. La palabra complejo viene de complexus, que quiere decir lo que está tejido junto. La realidad es un tejido junto. Los seres humanos lo que hemos hecho, y particularmente la escuela, en la forma en que transmite la educación escolar, lo que ha hecho es fragmentar esa realidad y hacernos ver solamente pedazos de la realidad. Y la forma en que vamos aprendiendo en los ciclos escolares también son fragmentos. Y si ustedes recuerdan su vida escolar, desde la preescolar si hubo, o primaria, secundaria, etcétera, fue un constante fragmentar. Y en esa fragmentación perdemos una visión amplia de lo que es el mundo, de cómo somos en el mundo, porque lo que vamos viendo son precisamente pedazos. Y a la larga, cuando intentamos resolver problemas de ese mundo, se nos dificulta porque entonces damos respuestas unilaterales, no respuestas holísticas o integrales. Nos formamos fragmentariamente, nuestras respuestas ante los problemas se vuelven respuestas unilaterales. Y eso lo podemos ver desde la relación más inmediata con la pareja, con el amigo, con quien sea. Tendemos a mirar solo una partecita del asunto. ¿Por qué digo que la escuela? Porque la escuela se estructuró a partir de fragmentar el conocimiento en distintas asignaturas y en distintos grados. Hoy sabemos que los individuos tenemos distinto ritmo de aprendizaje, que tenemos distintas maneras de aprender, que no tienen solamente que ver con el ritmo, sino con las cosas que nos llaman la atención, con los lenguajes con los cuales nos acercamos al mundo, o estamos en ese mundo, o vivimos ese mundo. Entonces, la idea de la integralidad tiene que ver hoy con que el aprendizaje va con todo el cuerpo. Es decir, aprendemos con todo el cuerpo. En algunos estudios de neurociencias hoy en día se comenta que hay células de la memoria en todas las partes del cuerpo y no solo en el cerebro. Tradicionalmente pensábamos que la memoria está colocada en el cerebro y entonces desde ahí viene toda la memorización a mediano y largo plazo, etcétera, etcétera. Hoy se sabe que hay células de memoria en las piernas, en los dedos, etcétera. Pero también, si ustedes piensan, cuando llega algún aroma, cuando les presentan a ustedes un platillo que era de su gusto en la infancia o que no les gustaba desde la infancia, que no saben por qué nunca gustó, la memoria olfativa, la memoria del gusto, nos hace rechazarlo o aceptarlo. O decir, ay, qué rico, me trae olores de familia, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, hasta se bromea mucho que los hombres, cuando nos casamos, siempre andamos buscando los aromas y gustos de nuestras madres, ¿no? Y que entonces, claro, no cocinas como mamá, se vuelve una crítica fuerte al interior de las parejas. Evidentemente, esto es una súplica a las mujeres, comprendan que eso no es culpa nuestra, es culpa de nuestra madre. Cocinaba de esta manera. La cuestión es que si aprendemos con todo el cuerpo, entonces tenemos que poner conscientemente todo el cuerpo a trabajar en ese aprendizaje. Entonces, la idea de la escuela, de fragmentar, también tiene que ver con la idea de separar todos los diversos lenguajes con los cuales podemos aprender, para centrarnos fundamentalmente en la lectura y la escritura. Una práctica común en las escuelas es decir que si quieres aprender algo o tu maestro te va a enseñar algo, tienes que ponerte a leer las copias que te dejó, el libro que te encargó o bajarlo de internet. Pero está asociado el aprendizaje directamente a la lectura. Y se olvida que una gran parte del aprendizaje de nuestra vida tiene que ver con la oralidad. Los aprendizajes básicos de la vida vienen con la oralidad. Desde que somos niños y en nuestra vida social. Más adelante profundizaremos en ello. Entonces, por un lado tenemos una realidad que es dinámica, que tiene múltiples facetas, que tiene múltiples lenguajes para manifestarse, pero que la escuela tiende a fragmentar, unilateralizar y trabajar desde un solo lenguaje. Ahora, esta realidad como construcción de nuestra subjetividad está mediada
Está mediada fundamentalmente por signos, por símbolos, por textos o textualidades. Es decir, el barro, el jarrito, tiene un significado a partir de una práctica específica de tomar algún líquido. ¿Por qué esta forma y no la forma de la taza que normalmente conocemos? ¿Por qué esta estructura? Quizá a nosotros hoy en día nos parezca tan obvio que ya no lo preguntamos. Pero tiene una lógica y una razón de ser a partir de la significación que el sujeto hace de su mundo. Esa mediación, a través de signos, de símbolos, de textos o de textualidades, es fundamental en nuestra relación con ese mundo. La música, por ejemplo. La música, si las pirecuas, por ejemplo, o el rap, o el hip hop, o el rock and roll, son ritmos de quien crea esa música a partir de una significación que le da al mundo. Pero ustedes escuchan la música, en realidad, la gente que le gusta cada uno de esos ritmos, su cuerpo vibra, funciona, se mueve a partir de eso. Hay música para escuchar, para que el cuerpo esté tranquilo. Hay música para que inmediatamente el cuerpo esté en movimiento. Pero también hay música, esos cuerpos y esos movimientos tienen que ver con la cultura de la cual o en la cual vive o ha vivido el sujeto. La música caribeña, afrocaribeña, por ejemplo, cumbia, salsa, bachata, todas estas implican una sensibilidad del cuerpo para esa música. Si ustedes ven precisamente bailar a la población de los países como Venezuela, como Colombia, como Cuba, como Veracruz, en este lugar, etc., verán una manifestación del cuerpo conforme se escucha esa música, que no es tan sencillo de encontrar en otros grupos culturales. ¿Por qué? Porque esa significación que le dieron al mundo a través de la música forma parte de su manera de vivir ese mundo, con un ritmo determinado, con una pasión determinada, con sensaciones determinadas. Entonces, hay ritmos más fáciles de bailar, menos fáciles de bailar, según no solo uno aprenda, sino también según la cultura de la cual uno proviene, porque le va dando las pautas de contacto con el mundo. Lo mismo podemos decir de la comida, de la ropa, etc. Y todo lo que en un momento dado media en ese mundo y nosotros. Ahora, los signos aluden a todo aquello que solamente tiene un significado y en el cual la cultura en su conjunto está de acuerdo. Los símbolos tienen que ver con aquello que tiene múltiples significados y que al interior mismo de una cultura puede tener distintos significados. Algo simbólico, por ejemplo, un crucifijo, tiene que ver con si Cristo está colocado en ese crucifijo o no. Si está colocado, una idea acerca de la historia de la religión, si Cristo fue bajado de la cruz y fue enterrado y después resucitó, o si no, entonces debe estar ahí. ¿Se me explicó? Es decir, hay toda una serie de construcciones respecto de eso. Después vamos a ver algunas imágenes que tienen que ver con eso. Y la última mediación tiene que ver con textos. El texto más conocido es el texto escrito, pero la oralidad es un texto. En el momento en que acabe mi discurso, lo que diga hoy la plática, en ese momento se cierra el texto que fueron mis palabras, el conjunto de estas palabras. Pero también una película es un texto, una canción es un texto, un cierto, un ícono, una imagen de la Virgen es un texto. Entonces, también a partir de esos textos, esas textualidades que tienen que ver con el material que se usó, etc., está mediándose la realidad. Podemos tocar o no ese ícono, podemos acercarnos o no, podemos darle vueltas, podemos jugar con él, etc. Si ustedes se fijan, los niños, conforme van creciendo, los adultos los vamos limitando en muchas cosas. No hagas eso que te ensucias, no lo cojas porque lo vas a romper, no te subas ahí porque te vas a lastimar, no te comas esto porque te va a hacer daño. El niño va creciendo, viviendo, estableciendo un contacto con el mundo, y cada cultura prohíbe más o menos cosas según siente la seguridad, el miedo, etcétera, en relación a lo que ese niño vaya a hacer. Y ese es precisamente lo que va estableciendo las mediaciones. Atreverse a treparse un árbol sin problema. En las comunidades, los niños tienden a subirse, trepar, etcétera. Pero si viene un niño de la ciudad de acá, la mamá va a estar muy preocupada de que si suba al árbol se puede quebrar una pierna, etc. El árbol significa algo distinto para cada uno.
Y estas maneras de significar van construyendo en su conjunto la cultura. La que sigue, por favor. Los mandalas son unos textos, dijéramos, que en Oriente tienen una significación místico-religiosa. Desde siglos, en las culturas budistas, orientales, del lejano Oriente fundamentalmente, la idea de mandala tiene que ver con el individuo en el mundo y cómo lo puede expresar. Esas fuerzas positivas, negativas que hay en el mundo, cómo pueden ser expresadas, por ejemplo, en esa cultura. Si ustedes se fijan en los mandalas, el círculo tiene un papel fundamental, aunque estén encerrados en cuadro. El círculo representa la idea de la temporalidad cíclica, la idea del universo. Un círculo, dicen, desde la cultura pitagórica y griega y demás, es la figura perfecta, ¿no? Bueno, los mandalas son esta representación, la que sigue. Curiosamente, la matemática y la física moderna, a partir más o menos de 1950, empezó a plantear que la realidad no era tan geométrica como Euclides nos había enseñado, como muchos griegos nos habían enseñado, y que hay muchas figuras en la naturaleza que tienen formas diversas. Los fractales son esas figuras. Si ustedes ven los fractales, regresas al anterior, y ven los mandalas, uno encuentra similitudes en el color, en las formas. Ahora, adelante, los fractales. Este es un descubrimiento de la física cuántica de los años 50 en adelante. Y ha tenido una fuerza muy grande en el mundo de la física, ¿no? La física cuántica fundamentalmente. Y tiene que ver con volver a mirar la naturaleza desde otro lugar. Ya no la naturaleza vista desde esa visión matemático-geométrica que nos decía que solo hay triángulos cuadrados, cosas medibles. Los fractales por sí mismos no son medibles. Los matemáticos se han encargado de desarrollar fórmulas para medirlos, pero por su forma no lo son. Y estos fractales son la expresión de las figuras mínimas que forman las plantas, las piedras, los caracoles, las frutas, las hojas, los árboles. Sí, si uno tomara un microscopio y mirase en el helecho, una hoja de un helecho, por ejemplo, lo que encontraría sería un fractal. ¿Sí? Reproducido en gran escala es un fractal. Y forma figuras de distinto tamaño, de distintas formas circulares, elípticas, etcétera, como un caracol, por ejemplo, ¿no? Etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que la física moderna, después de muchos años de investigación, llegó a descubrir figuras que desde la cultura budista milenaria estaban ya presentes en una visión de mundo. No es lo mismo pensar evidentemente un mandala que un fractal, pero a partir de esto y de la conexión que ha habido últimamente en estas culturas que llamamos orientales y occidentales, el diálogo entre la ciencia occidental, o esa ciencia que llamamos occidental, y las religiones del mundo se ha empezado a establecer de manera muy fuerte. ¿Por qué? Porque el descubrimiento de los fractales trajo consigo la idea, insisto, de un mundo no medible. Y a partir de ahí surgió toda esta teoría del caos y todas estas cuestiones que tienen que ver con el hecho de decir que no tenemos un destino ya marcado, que la historia no es lineal realmente, que es una manera de mirarlo, pero también y sobre todo cuestionar el conocimiento construido hasta el momento. Entonces, cuestionarse lo que uno conoce es parte fundamental de abrirse a otras culturas, a otras maneras de mirar. Porque si yo tengo la certeza, ya no busco. Si tengo la claridad de decir, este es el mundo y así es y no hay de otra, ya no tengo por qué estarme preguntando otras maneras. Solo en el momento en que algo me desequilibra, me genera algo que me moviliza desde dentro, solo en ese momento voy a empezar a buscar. La palabra emoción viene de moción, de movimiento. Y hemos oído muchas veces la frase, te movió el tapete. Pasa una muchacha, te movió el tapete, ¿verdad? ¿Qué queremos decir con te movió el tapete? Pues así como que ahora, ¿sí? La emoción está, me gustó, me atrajo, hay algo. ¿Me explico?
¿Por qué la expresión mover el tapete? Porque quiere decir que si yo estaba firme, yo no sentía nada, por nada estaba bien tranquilo, ¿no? Y alguien me mueve, me desequilibra. Desequilibrarme supone volver a buscar el equilibrio, volver a encontrar el asidero que me dé certezas en mi mundo. Esta discusión que desde los 50 se llevó a cabo empezó a generar eso. Y menciono las llamadas culturas occidentales y orientales porque son invenciones nuestras. ¿En qué sentido? Borges escribió: Occidente inventó al Oriente con su exotismo, con su extravagancia, con su magia. Fueron los occidentales quienes, después de ir a los países orientales, al África, América Latina, etc., empezaron a decir que nosotros somos X. Y ustedes pueden ver las relaciones de Cortés o de Cristóbal Colón en sus primeros escritos, ¿no? Después de Sagún y de muchos otros que escribieron sobre estas tierras, todos aluden a cosas que, como ellos no conocían, les parecían como extrañas. Lo más simple, andar semidesnudo o desnudo. ¿Qué tiene de malo en un país tropical donde el calor estaba presente constantemente? Claro, para alguien que viste, que tiene la ropa, la usanza nuestra hoy en día ya también, pues eso era extraño, ¿no? Hasta pecaminoso en algunos casos. Claro, porque tu subjetividad te dice que hay que estar vestido. Entonces, inventaron, esos occidentales que viajaron y construyeron misión, inventaron el Oriente, inventaron África, inventaron América. Pero de la misma manera nosotros inventamos a los occidentales. Porque a partir de esas ideas que nos desarrollaron, empezamos a imaginarnos. De tal suerte que cuando miramos el desarrollo, por ejemplo, o nuestros políticos piensan en el desarrollo, piensan en el desarrollo de corte industrial urbano moderno. Piensan en los modelos de lo que llamamos Occidente. Pero el Occidente no es un todo homogéneo. España tiene poblaciones campesinas con una mentalidad muy diferente a la España moderna, urbana, industrial. Alemania igual, Inglaterra igual, etc. Pero el imaginario que construimos nosotros es Occidente, la cultura occidental, y así decimos, tendemos a decir, como un bloque homogéneo, que no lo es. Hay diversidad, hay discusión, etc. La cuestión es que nosotros, al cuestionar, decía, porque nos desestabiliza, empezamos a buscar nuevos asideros, flexibles. Y en ese sentido fue que empezaron a surgir a nivel mundial una serie de aspectos, reglas, normas, etcétera, que fueron estableciendo las bases de lo que hoy llamamos interculturalidad. El Decenio Mundial de los Pueblos Indígenas, 1994-2005, proclamado por la ONU. La diversidad cultural reconocida como riqueza y no como problema. El Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es el reconocimiento de la diversidad cultural de los pueblos para, evidentemente, búsquedas de trabajo, tipos de trabajo, normas de trabajo, etc. Los movimientos migratorios constantes cada vez en mayor escala. O sea, la migración, a partir particularmente de los 80, empezó a crecer grandemente. Siempre ha habido migración en el mundo, pero en los últimos años ha sido mucho mayor. Y nosotros encontramos colonias hondureñas, mexicanas, argentinas en Europa, lo mismo que africanas, musulmanas, etc., marroquíes, etc. El mundo está migrando, ¿no? Fundamentalmente por cuestiones de trabajo. Establecemos entonces otras relaciones. Y el acceso a lo que llamamos las tecnologías de la información y la comunicación. Abrir una página de internet nos puede colocar en el conocimiento de otra cultura, ver videos de otros pueblos, fotos de otros países, de otras culturas, de otra arquitectura. ¿Me explico? Tenemos eso como contexto actual. Esto favorece, decía, esa idea de interculturalidad, de contacto entre las culturas. Pero el contacto entonces es a partir de su comida, su música, su vestido, sus ideas, sus creencias, su religión, un conjunto de elementos. Es tan así que si ustedes buscan mapas planiferios, lo más probable es que cualquiera que encuentren en la papelería, incluso en la internet y demás, tenga esta forma. Pero esta forma tiene algo característico. El centro. ¿Cuál es el centro del mundo visto desde ahí?
A nosotros nos acostumbraron a mirar siempre mapas, en donde si uno lo mira bien, Europa es centro, ahí arriba. La que sigue, por favor, que regresamos a eso. Encontrar este mapa me costó mucho y si se fijan hasta parece chueco. Parece hecho por un niño travieso que lo metió a la internet, ¿no? ¿Dónde está el centro? Se desplaza el centro. En la historia de los mapas, si ustedes consultan mapas del Islam, estamos ante el periodo fuerte del Islam, la conquista Mahoma hacia España y demás, el centro del mundo es precisamente el mundo musulmán. Si ustedes buscan mapas de la Grecia antigua, el centro del mundo es Grecia. Después el centro del mundo va a ser Roma. Desde la época medieval, el centro del mundo va a volver a ser la Iglesia Católica de Roma como centro. Cada pueblo establece su centro a partir de la hegemonía que tiene en relación a las culturas que por lo menos en ese periodo histórico dominó o conquistó. Entonces, nosotros sabemos que ha habido múltiples imperios, de unos tenemos más noticias que otros. Eso también forma parte de la enseñanza de la escuela. Es difícil, y no es prácticamente imposible que en alguna escuela hoy en día enseñen la historia de África, por ejemplo, la historia de la filosofía asiática, la historia de la literatura mesoamericana. No, seguimos enseñando la historia de Grecia, Roma, Europa, Edad Media, el descubrimiento de América. Hay una línea clara, ¿me explico? Esto es, si bien no existe un occidente como homogéneo, como tal, sí existe una visión occidental que intenta volverse hegemónica y que tiene que ver con eso que nos enseñan. Historia de la literatura, y leemos a los españoles, el siglo de oro español, el siglo de oro español, etc. La música clásica, Beethoven, Bach, ¿no? ¿Qué sabemos de África, de Asia, de China, Japón? Salvo que eran milenarios, salvo que tienen una muralla, salvo las cosas convencionales de la cultura. ¿Qué sabemos de las culturas mesoamericanas hoy en día? ¿Qué sabemos realmente de la época colonial y de todo ese proceso de coloniaje, mestizaje, creación de un nuevo pueblo, etcétera, etcétera? ¿Qué sabemos de todo eso? Prácticamente nada, porque la historia escolar se ha centrado en una visión. Y esto tiene que ver con que geográficamente veamos el mundo siempre de una manera y nos acostumbremos a ello, como lo natural. Si empezamos a desplazarnos, a mirarlo de otro lugar, vamos a empezar a ver que el mundo es más allá que Europa, que el tamaño de los países, los continentes, etcétera, va mucho más allá de la presencia de una cultura, o de una cultura que ha querido mostrarse como hegemónica, y que entonces aprendemos a mirar de otra manera a esos pueblos. La que sigue, la que sigue. A partir de estas visiones que se colocaron como hegemónicas, nosotros vamos viendo que se van gestando ideas acerca de la interculturalidad. Estas son las que por lo menos hoy en día prevalecen. Hay una idea de la interculturalidad muy ligada a lo indigenista, que recupera, en el caso particular de nuestro país, muchas de las políticas indigenistas de la década de los 20, los 30, los 40, y que los integra nuevamente. Y que sigue, pero que sigue teniendo la idea de separación. La interculturalidad supone encuentro, diálogo. Pero cuando fragmentamos, entonces vamos rompiendo esa idea de posibilidad de diálogo. Porque pareciera entonces que seguimos resaltando las diferencias, más que lo que nos une como culturas y como seres humanos, con toda la diversidad de esa humanidad. Otra perspectiva es muy valorativa, que plantea que solo puede haber interculturalidad cuando los pueblos están en el mismo plano. Pero en realidad los pueblos siempre han estado en distinto plano. Entonces miran la historia, lo que van a encontrar es conquistas, guerras, batallas, surgen unos, pierden otros, etc. Es toda una lógica ahí de conquista y dominio de los distintos pueblos y culturas. Cierto es que lo ideal es que ese tipo de relaciones ya no se den o prevalezcan lo menos posible. Pero las relaciones entre las culturas han estado signadas también por violencia, guerra, etc. De la misma manera que por comercio, por matrimonios, etc. Hay otra visión
más bien descriptiva, que habla de la relación de facto entre las culturas, de cómo una cultura en los hechos se relaciona con otra, y que lo que importa es esa relación de hecho, no importa si es equitativa o no, sino se sabe que existe la relación. ¿Sí? Puede haber una relación entre un pueblo y otro en donde uno domina al otro. Esa es una relación intercultural porque es una relación entre dos culturas. La anterior visión diría, no, eso no es intercultural porque no están en igualdad. ¿Me explico? Tenemos también otra de colonizadora, que tiende a ver la idea de interculturalidad en términos más bien de terminar con todos los vestigios que eso que llamamos cultura occidental dejó en nuestros pueblos. Y que entonces la tendencia tiene que ser romper esos moldes para recuperar los otros propios de la cultura originaria. Esto está pasando mucho, por ejemplo, en Bolivia. Bolivia tiene una política muy clara de colonización en donde están en discusión muchos factores sobre el catolicismo, sobre la forma de hacer política, etc. Porque a partir de que los indígenas ocuparon el poder político, empezaron a gestarse otras formas de relación. Entonces colocó en otro lugar aquello que la escuela y la cultura llamada occidental había asentado como dominante. ¿Me explico? Pero esto pasa en los distintos países, ahí lo pongo como ejemplo porque es muy claro cómo se está manifestando en Bolivia. Pero en todos los pueblos también existe esta idea de cómo ir suprimiendo lo que una cultura dejó de herencia, ya sea por dominio, por conquista, etcétera, respecto de otra. Y otra, moderna racional, centrada más en la idea de diálogo, que apela a la reflexión y la conciencia. Es decir, señores, es importante llevarnos bien, no peleemos, llevémonos bien entre las culturas, apelemos a la reflexión. Este es el marco en el que en general se mueven las ideas de interculturalidad, y ustedes lo van a encontrar en distintos autores, en distintos eventos, etcétera, que están como presentes esas manifestaciones. La sigue, por favor. ¿Cuáles son, aquí sí desde mi perspectiva, las grandes ausencias en gran parte de las discusiones interculturales? Una primera es la historia. La historia. La discusión generalmente se plantea fuera del contexto histórico y de la relación de las personas con su pasado. Nuestra subjetividad es una herencia, es la herencia de las subjetividades que nos precedieron. Nuestra subjetividad entonces tiene rencores, cariños, odios, buenas vibras o como le quieran llamar, en relación a nuestro pasado. ¿Qué tan castigados nos sentimos? ¿Qué tan aborrecedores del pasado nos sentimos? ¿Qué tan ligados afectivamente al pasado nos sentimos? Eso forma parte fundamental de cómo entonces va a ser hoy mi relación con otras culturas. Cómo me planto desde mi subjetividad para relacionarme con otra subjetividad históricamente constituida. Pero es común que no se discuta sobre la historia y me parece a mí es un diálogo necesario con el pasado. Porque así como el mapa, y esto que decía, cómo nos han enseñado historia, no solo qué historia nos han enseñado, sino cómo nos la han enseñado, nos llevaría a nosotros a plantear si de veras fue así como sucedieron las cosas. Y necesitamos entonces dialogar con ese pasado. Y varios autores hoy en día están recuperando la idea de la narración de ese pasado, pero también de reconocer que ese pasado también se cubre de olvidos. Y que los olvidos forman parte de lo que las subjetividades a lo largo de la historia vamos teniendo para protegernos, para salvarnos, para no sentirnos culpables. Por ejemplo, los nazis. Después de que el nazismo cayó, para muchos, por conveniencia, por interés o por lo que sea, olvidar era lo mejor. Lo mismo podemos decir de la dictadura de Pinochet o Videla en América Latina. Olvidar a veces ayuda a los pueblos a no sentirse culpables. Pero también ayuda en el sentido individual, si lo pensamos muy psicoanalíticamente, no tener culpas, no flagelarse, no sentir trauma, etc. Es decir, hay muchos factores por los cuales el diálogo con el pasado prefiere la vía del olvido y en otros casos prefiere la vía de la memoria. Recordemos, volvamos a construirla. Hay una obra muy bonita de Eduardo Galeano que se llama Memorias del Fuego, precisamente, y que alude a fragmentos de la vida de esta América nuestra, desde
antes de la conquista hasta después de la conquista, y llega el último tomo más o menos hasta el siglo XIX. Y es muy curioso ver a partir de fragmentos de distintos personajes cómo es que se fue construyendo la visión de los latinoamericanos respecto de esta América. Y refiero a latinoamericanos mestizos, que son los que estuvieron más en contacto precisamente con esta cultura. Hay un desconocimiento de otras culturas en general. En esta visión Occidente-Oriente, en esta mirada maniquea, me parece, de Occidente-Oriente, olvidamos que Oriente es muchos y Occidente es muchos. Y entonces resulta ser que España, por ejemplo, tiene una diversidad cultural impresionante, tanto al interior, porque fueron reinos que hablan distintas lenguas y tienen distintas historias y tradiciones, como por los pueblos que los conquistaron. España la conquistó durante un tiempo Roma, después los musulmanes, una parte de España, una parte de esa herencia vino cuando llegaron los españoles para acá, y entonces tenemos también una parte de cultura musulmana en nuestro mestizaje, pero Alemania tiene otra, Italia tiene otra, África tiene otra, y la diversidad de África, ¿no? ¿De dónde venían más los esclavos? ¿De dónde no venían esclavos acá? En Asia, igual, hay una diversidad, pero en general no conocemos esas otras culturas, o las conocemos apenas, o a partir de la internet las estamos conociendo. Un diálogo intercultural supone abrirse precisamente a otras culturas, porque esto permite tener referentes que en el diálogo posibiliten significar el mundo de maneras distintas también. La escritura china, tan diferente a las otras escrituras, hoy en día todavía vigente. Es una manera de textuar el mundo, de volverlo signo para expresar algo, pero muy diferente a la escritura que nosotros conocemos, alfabético fonética. Entonces son las manifestaciones culturales. Me parece que necesitamos abrir y dar a conocer esas culturas entre todos, o darnoslas a conocer. El otro es la cuestión del mestizaje, que en la historia particularmente de nuestro país tuvo siempre una discusión fundamentalmente ideológica, más que histórica y cultural. Y el mestizaje tiene una fuerte presencia de diálogo entre culturas, porque así como los españoles trajeron toda una serie de ideas, creencias y demás, se quedaron con otras. Los españoles que vinieron también tenían ideas, fanatismos, prejuicios, miedos, etc. Y fueron asimilando cosas de nuestra cultura. No solo se llevaron productos, se llevaron ideas, creencias. Y en España uno encuentra pueblos que tienen ideas y creencias que se llevaron de acá. Cuando se casaron o empezaron los matrimonios, cuando empezaron a conocer pueblos, cuando empezaron a conocer el arte, etc. Y ustedes pueden encontrar en las iglesias, en las catedrales, manifestaciones del mundo indígena en esa arquitectura colonial, en ese barroco que fue precisamente mezcla, ¿no? Ahorita veremos con detalle algunas imágenes. Y finalmente, la cuestión de las políticas internacionales. ¿A qué obedecen esas políticas? ¿Por qué se plantean? ¿Desde qué lugar? Cuando decimos, por ejemplo, globalización hoy en día, y la gente asume como un hecho la globalización, y así lo dicen, por ejemplo, algunos intelectuales, dicen, es que en este mundo globalizado pareciera un hecho y no una construcción histórico-social determinada. Mundialización puede ser otro concepto, internacionalización es otro. Si recuerdan, o los mayores de acá, recordamos cuando Marx, Lenin y el marxismo hablaba de las relaciones internacionales, hablaban de imperialismo. Hoy la globalización desde la perspectiva económica es un imperialismo recubierto, en cierto sentido, de otras manifestaciones, como para tratar de decir, miren, todos somos globalizados, porque hasta en las comunidades tales hay internet. Eso no implica estar globalizado. La cuestión es que si aceptamos el concepto, aceptamos lo que implica ideológicamente, conceptualmente, la construcción de ese concepto. Decir que el mundo es globalizado es asumir una forma de mundo. Usar otro concepto implica considerarlo de otra manera. Hablar de mundialización, por ejemplo, implica de otra manera de relacionarse. ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido, las políticas internacionales tienen que ver con cómo vamos construyendo el imaginario
los distintos pueblos respecto de lo que el mundo es. ¿Qué papel le toca hoy al Estado? ¿Realmente el Estado ya no tiene ninguna responsabilidad en relación a la salud, la educación y demás? ¿Realmente el mercado debe dominar? Es decir, todo ese tipo de cuestiones tienen que ver con esas políticas internacionales que de una u otra manera van afectando toda la discusión sobre la interculturalidad. Alejo Carpentier, un escritor cubano, planteaba esta idea de cultura. En las discusiones sobre interculturalidad debemos tener claridad también sobre el propio concepto cultura. ¿A qué aludimos cuando hablamos de cultura? Dice que la cultura tiene más que ver con cómo relacionamos las cosas. No qué tanta información tenemos de algo, qué tanto conocemos de algo, de un pueblo, sus tradiciones, sino cómo a partir de eso que sabemos y conocemos establecemos relaciones entre todo eso, entre esos componentes, ¿no? De tal manera que si nosotros pensamos en el mezcal, ¿con qué comidas se lleva el mezcal? ¿Cuál podría ser la comida más adecuada para un mezcal? Cuando uno lo va a tomar con comida, cuando va a ser borrachera, pues igual y la botana es lo de menos. Porque una bebida tiene evidentemente que ver con un gusto, con la fuerza de un sabor en la boca, con un paladar determinado, y lo acompaña con algo. Si pensamos en eso, en la idea de cultura, ¿con qué asociamos bebidas, vestido, forma de cocinar, forma de bailar, Es decir, todos esos elementos que aparentemente están fragmentarios, en realidad en el tejido junto, la noción de cultura lo que nos hace es permitirnos establecer las relaciones. Y a partir de esas relaciones, relacionarnos con otras maneras, con otras formas. Y abrirnos en un momento dado al mundo, a una idea de mundo en donde la posibilidad de la diversidad siempre esté presente. Y no solo lo de uno esté presente. Probar caracoles, por ejemplo, ¿no? Comer caracoles, comer gusano de maguey, comer hormigas, escamoles. ¿Por qué los comemos? ¿Por qué no? Etcétera. Tiene que ver con esto de si nos atrevemos a probar otra cosa, si nos atrevemos a vestirnos de otra manera, a bailar otros ritmos, etcétera, ¿no? Bien. A la siguiente. Y terminaré diciendo que la discusión sobre la interculturalidad, a mí me parece, tiene que manifestarse desde dos planos, desde 4 planos. Primero, el plano temporal, que tiene que ver con lo contemporáneo y lo histórico. Las culturas hoy en día, las culturas y su pasado. Cómo se va construyendo la subjetividad de una cultura, cómo hoy en día esa cultura se manifiesta, vive, se expresa, etc. Y esa recuperación con el pasado, que también es una manera de pensar el tiempo y lo que en el tiempo sucede. Fijar una fecha en el tiempo es fijar un plazo a la cultura de la cual provengo, es dar un origen, es sentar la base de una genealogía. ¿En qué año nació esa cultura? ¿En qué momento? Y a partir de ahí, ¿qué relaciones fue teniendo con sus contemporáneos para llegar a ser lo que hoy en día se es, ¿no? O lo que hoy en día es esa cultura. Y el otro plano, la que sigue, por favor, tiene que ver con lo ético-político por un lado y con lo estético. Lo ético-político porque tiene que ver con la cuestión de las formas de gobierno, del poder, de cómo se ejerce, cómo se transmite, pero la política no sería nada sin la ética. Por lo menos una visión amplia de la política tendría que incorporar principios éticos básicos. Ética y política están íntimamente entrelazadas. Y por otro lado el estético, porque cada cultura, de una o de otra manera, lo que hace en sus manifestaciones de vestido, de alimento, etc., es una manifestación de la belleza del mundo. Es como miro ese mundo, lo transformo en vestido y lo expreso. Eso implica una visión estética. Estética, entonces, en el sentido amplio, tiene que ver con cómo las culturas van construyendo sus ideas de lo que es bello, de lo que no lo es. Si entre las culturas va a haber diálogo, tendría que haber diálogo también en relación a eso. Borges también señalaba algo muy interesante y muy bello, me parece. Decía que cada día tenemos precisamente momentos de belleza y momentos de felicidad. La felicidad no es una, ni la belleza es una. Tenemos momentos de belleza.
tenemos que aprender a capturarlos, a vivenciarlos, a expresarlos, para establecer entonces contacto con otros a partir de eso, ¿no? Y la sigue, por favor. Voy a pasar una serie de imágenes que están ligadas a estos 4 planos. A nosotros se nos dice que somos culturas sin escritura. Somos analfabetos, dicen algunos, usan ese calificativo que a mí me parece terrible, porque más bien hablamos de culturas orales, más que de culturas analfabetas. Hablamos de oralidad, de culturas que no tienen la escritura alfabético-fonética. La nuestra nunca lo fue hasta la conquista. La escritura que tenían los pueblos mesoamericanos tiene que ver más bien con los glifos, una escritura glífica. Y los códices, la que sigue, por favor, es un códice maya. Ahorita van a ver, este es un códice maya también. Si se fijan en el colorido, la escritura está asociada a color. Y de hecho hoy se sabe que en gran parte de las pirámides estaban pintadas, pero estaban pintadas con una serie de imágenes. Encontrarán entonces las imágenes del calendario azteca, por ejemplo, en distintas códices, al igual que en distintas estelas o al igual que en distintas construcciones arquitectónicas, ¿no? La que sigue, por favor. Este es el grupo Borgia, o sea, se la llevaron y se la apropiaron, la marcaron como códice Borgia, es mexica. La que sigue, por favor. Forma parte del mismo grupo. Vean la figura antropomórfica. Esto es fundamental porque en los siguientes lo que vamos a encontrar es cambios en la forma de dibujar los mismos códices. La que sigue, por favor. Ahí ya, por ejemplo, cuando llegaron los españoles, ya empezó a manifestarse de otra manera esa expresión del códice. No solo por el español que está ahí, sino también por la perspectiva y lo que le interesaba a los españoles, que en este caso era contabilizar las riquezas, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí si ven, por ejemplo, un caballo. Imagínense una cultura que no conocía los caballos, que en las primeras batallas tenía terror por los caballos y que después tiene que pintar caballos. Si se fijan la forma del dibujo, ¿no? Este todavía sigue denominándose un códice, pero ya es del periodo colonial. Notan el cambio, tanto en color como en la forma del grabado, del dibujo, etc., ¿no? La que sigue, este códice jurídico también ya es en ese periodo de conquista. La que sigue, este es un códice histórico. Recordarán que los españoles, particularmente los franciscanos, pero muchos otros españoles también laicos, se interesaban mucho por recuperar parte del pasado que habían vivido los pueblos. Y entonces empezaron a hacer códices históricos para recuperar la historia. La visión de los vencidos, por ejemplo, el libro de León Portilla, es uno de esos intentos de recuperación. La que sigue. Fíjense, aquí este códice jurídico ya tiene más bien el sesgo de una pintura medieval que mesoamericana. La que sigue. Y aquí otras ya propias de estos mestizajes de nuestros pueblos. La alusión a la Virgen de María es una en la Biblia y está en el Apocalipsis. San Juan ve a la Virgen en la isla de Patmos. Curiosamente, cuando se llega acá y empieza el culto, empiezan a sentarse todo el culto guadalupano, se coloca Patmos en Teotihuacán, porque es donde hay un lago, porque es donde aparece la Virgen, etc. Y entonces ustedes van a notar, estas pinturas son pinturas que existen en el México colonial, se van creando, etc. Hay múltiples en un montón de iglesias, yo nada más traje algunas muestras, y que colocan precisamente a la Virgen. Por ahí van a encontrar un nopal y un águila, por ahí encuentran a San Juan, precisamente, y el lago donde se aparece. La que sigue, por favor. Y van a encontrar el simbolismo y la recuperación precisamente de las culturas. En esta otra es la imagen de Jura de la Virgen de Guadalupe como patrona de la Ciudad de México. Encuentran un indígena, encuentran el águila, encuentran un español, encuentran la Virgen y otra serie de símbolos. Cuando hablamos de la mediación simbólica nos referimos precisamente a eso. ¿Cómo capturo la idea de un pensamiento religioso? Lo plasmo. ¿A partir de qué elementos simbólicos está presente? La que sigue, por favor. Esta vuelve a ser otra visión de la Virgen de San Juan en Patmos, Tenochtitlan. Dice Patmos, Tenochtitlan. La que sigue. Otra imagen de la Virgen.
con los evangelios. La que sigue, ¿no? No encuentra nada. La que sigue. Y terminaré diciendo, a partir de esto, ¿por qué América Latina es ese espacio del barroco? Este espacio mestizo de encuentro de culturas. Porque precisamente el hecho de que hayan venido de distintos lugares y pueblos fue construyendo una otra cultura. Esto es fundamental, y esto es fundamental para los mestizos, para los que somos mestizos, para comprendernos. Parte de la problemática intercultural que tenemos, me parece, tiene que ver con ese no reconocer nuestro verdadero pasado a partir precisamente de haber sido conquistados, de haber sido dominados y de tantas cosas que fueron generando una visión del mundo, pero que además no es una visión del mundo homogénea. Si nosotros pensamos en los sectores populares de la Ciudad de México o de Guadalajara, vamos a encontrar muchos referentes que tienen que ver más asociaciones con culturas indígenas que con culturas españolas o europeas, o van a estar mezclados. La forma de la fiesta, la forma del festejo, la forma del luto, la forma de la convivencia diaria con el otro, forman parte de eso. Pero en el mundo actual, en esta idea de globalización, pareciera que eso no existió o no ha existido. Y entonces pareciera que Altozano, Santa Fe y muchas otras cosas son la cultura occidental dominante de todos nosotros. Y no es así. Nosotros tenemos una diversidad de manifestaciones culturales en los mercados, en los tianguis, etcétera, que implica formas de relación. ¿Sí? Ustedes van al mercado, siguen escuchando, pásele marchante, pásele güerita, aunque la mujer no sea güerita. Pásele güerita, pásele, ¿no? Marchante, es una manera de hablar. Vayan a un supermercado y traten de establecer esa relación. No existe esa relación. Vayan a un puesto de tacos en la calle y el taquero les hablará de una manera. Vayan a un puesto de tacos establecido a la usanza norteamericana, pues no van a encontrar eso. El taquero que sale y les hable, a lo mejor por un papelito les piden los tacos. ¿Me explico? Entonces no debemos de olvidar que la cuestión intercultural tiene que ver con el día a día. Más que con los grandes discursos que se han elaborado en torno a ella, es el día a día que establece las pautas de relación entre los pueblos. Y con esta cita terminaría. Esta también es una cita de Alejo Carpentier. Y bueno, muchas gracias, creo que me extendí un poco más. ¿Sí? Perdón. No sé si haya preguntas. Nos contextualice. Yo hago, mi investigación es matemáticas aplicadas. Dentro de las líneas de investigación tengo tecnologías alternativas, pero también tengo otras líneas como etnomatemática, etnofísica, misceláneas como fractales. Yo estudio la línea de los fractales desde el punto de vista matemático. Bueno, desde el punto de vista matemático, los fractales es una abstracción, es un objeto mental matemático. Hasta ahorita no tengo nociones, reconocimiento de que algún físico cuántico estudie los fractales. Entonces, mismo el nombre de fractal viene de, bueno, nosotros conocemos la realidad en una dimensión. Por ejemplo, nosotros graficamos, o los que han estado tomando matemáticas, una función x, una línea, una función cuadrática x cuadrada, una parábola. Entonces, nosotros, por ejemplo, ahí tenían un fractal de un árbol que se va bifurcando. Ese es un cuadrático. ¿Qué hace esto? Un número lo graficamos y se va a formar una parábola con un punto tocando en el eje X. Después, ese número lo volvemos a meter en la función. Entonces va a ser 2 al cuadrado, 4. Entonces va a tocar 2 puntos. Y así el cuadrado va a ser 2, 4, 6, 8, se va haciendo el árbol que tenía de esta forma, de bifurcación. Pero nosotros conocemos en dimensión tridimensional donde cabe un volumen, pero no conocemos por ejemplo, ambientes donde digamos, no, pues vamos a medir un volumen de 1.5, dimensión 1.5. Entonces, a eso es lo que se refiere el fractal. Desde el punto de vista matemático es una función que elevado a la
8.3 nos va a dar, pues no sabemos cuántos de estos puntos que estábamos sacando. Entonces esos puntos los graficamos y con números complejos. Números complejos tiene que ver con un número real y un número imaginario, que eso no nos han enseñado a ver el mundo de esa forma. Y eso es lo que nosotros vemos en los fractales, en las figuras. Entonces esas figuras tienen una particularidad, que son autosimilares. Entonces de ahí lo regresamos al mundo que conocemos y nosotros vemos, por ejemplo, que hay árboles que tienen la misma estructura, tenemos hojas que tienen, entonces dicen, bueno, eso se comporta como un fractal, pero no es un fractal. Pero esto de los fractales viene desde la matemática. Bueno, yo soy matemática, entonces desde este punto de vista y hacer la relación con el mundo que nos rodea. Bueno, también hice un trabajo de esto de medir, porque el fractal en matemáticas sí es medir, nomás que es medir de forma diferente a la convencional. Por ejemplo, lo que se mide es la dimensión fractal. La dimensión fractal es el que es el elevado a tal potencia. Entonces hicimos un trabajo de ver la dimensión fractal de varias iconografías michoacanas desde antes de la llegada de los españoles, y bueno, se comportan así. Y en otras culturas, por ejemplo, en Quintana Roo también se han hecho de estos tipos de estudios en otros países y se comportan como fractales, pero no quiere decir que eso sea, y a lo mejor nos hace falta ver un poquito más allá para ver la naturaleza, y donde sí podamos hacer esta combinación de que son fractales, pero hasta ahorita y desde el punto de vista matemático, pues no hay tan fácil esa conexión. Sí, de hecho hay una discusión en términos de los pensadores de la complejidad, físicos, químicos, matemáticos, biólogos, etcétera, en relación a precisamente los tópicos que ha tocado. Y qué bueno que hace alusión precisamente a las figuras, por ejemplo, de la artesanía mesoamericana, ¿no?, anterior a la conquista, porque tiene que ver con estas visiones del mundo. El punto nodal es cómo por distintos rumbos se llega a ideas que van convergiendo y que desde cierta lógica, en el caso de la matemática, por ejemplo, al querer medir, es querer medir aquello que desde cierta otra perspectiva sería no medible. Pero la ciencia, particularmente la matemática, pero la ciencia, esta europea del mundo occidental moderno, tiene como característica fundamental querer medir todo. Querer, si no es medible, no lo considera científico. La idea de poner precisamente las mandalas y pensar otra serie de figuras es que pensemos que conocer el mundo no necesariamente tiene que ser atravesado por la medición. Hay otras maneras. Y no solo de conocerlo, sino de expresarlo. Por ejemplo, expresar un mandala, desde la lógica del budismo, es expresar una energía vital de dentro que aflora así. Y cada individuo hace su mandala, sin la idea de medir y tener que hacerlo de... ¿Se me explicó? Entonces ahí, pero insisto, la discusión ahí es una discusión que hoy en día está presente en el campo de la complejidad entre distintos científicos.
tantos cambios se han podido generar. En un ámbito más amplio podemos darnos cuenta cómo la élite económica a nivel mundial, a nivel país, a nivel regional, desde cualquier perspectiva que lo queramos ver, termina imponiéndose siempre. Y entonces, ¿dónde queda ese diálogo? Esa comunicación que algún día pretendimos que tendría que ser, que podría ser horizontal entre distintas culturas. Por un lado yo presento esa objeción, la tengo, no he podido resolver de manera más concreta, más objetiva la situación. Por otro lado, comentabas tú allá al final que es algo acerca de cultura. Para mí la cultura yo la concibo desde el punto de vista de cultivo, cultivar. Cuando hablamos de cultivar estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de tradiciones, estamos hablando de muchísimos aspectos. Yo lo llevo en general esto a desembocarlo en otro concepto que me parece fundamental, que luego se nos pierde, y es el de cosmovisión. Justamente, cuando nosotros hacemos una especie de mezcla, producto de ese interactuar entre distintas culturas, varios rasgos de una u otra cultura, es decir, de todas se nos van perdiendo. Tradiciones, costumbres, muchos elementos, la lengua misma, etcétera, religión, tantas cosas. Y producto de ello, lo que yo veo es que va surgiendo una forma de relacionarse que en el ámbito de las distintas esferas de la vida cotidiana resultan ser totalmente ilógicas. Y en la realidad, a lo que yo veo, lo comento por ahí en ocasiones, es que estamos llenos de contradicción producto de todo eso. Por un lado, a lo mejor nos suena bonito el discurso de Occidente en algunos aspectos, pero por otro lado, en la práctica somos y hacemos otra cosa. Por lo que yo veo, insisto, es producto de estar mezclando tantas cosas y que finalmente las tenemos en la mano y no sabemos qué hacer con ellas y no podemos armarlas de manera lógica. En general eso es lo que yo percibo, no sé qué opinas al respecto. Yo diría dos cosas. Me parece que tienes razón. El primer punto en relación a la cuestión de la dominación y las visiones del mundo, desde lo económico y desde el poder. Sin embargo, me parece que un problema que hemos tenido es como si ese poder no pudiera ser trastocado, tocado, resquebrajado a partir de la cotidianidad de nuestras culturas. Sí, porque el discurso, evidentemente, del poder hegemónico intenta, como decía hace rato, homogeneizar. Pero en nuestro diario vivir, a mí me parece que la mayoría de la población que vive en este país y el mundo en general no estamos homogenizados. Es una diversidad impresionante de expresiones y lo vemos en los jóvenes, lo vemos en las escuelas, lo vemos en los barrios, lo vemos, ¿sí? Es decir, la forma en que los seres humanos respondemos a esos criterios de dominación me parece que son tan diversos como variados y como efectivos. Y por eso la violencia tiene que aflorar en algún momento. Porque cuando no han logrado dominarnos, pues la forma última de expresión es la violencia. Si no lo viera así, me parece que el mundo entonces no tendría salida. Si no pensara que realmente hacemos otras cosas para enfrentar o para afrontar eso, el mundo no tendría otra salida más que esperar a que llegara, que el destino nos alcanzara, dijéramos, ¿no? Freire dice por ahí en varios de sus escritos algo muy interesante en relación al poder, ¿no? Freire decía, si yo tengo 1 metro de poder, ese metro de poder lo utilizo para crear. Si tengo 2 metros, utilizo 2 metros. Si tengo 5 metros, utilizo 5 metros de poder. Porque el poder no es algo que esté en un lugar, el poder es una relación. Lo mismo lo podemos ver en la pareja que en el Estado y los habitantes. Es decir, si en una pareja uno u otro domina, evidentemente el poder se inclina en esa relación más de un lado que del otro. Pero si no, no. Y
los hijos y los padres. Es decir, el poder es una cuestión siempre de relación. Claro, el que está arriba o tiene en un momento dado más metros de poder intenta siempre hegemonizar. Pero los otros no quiere decir que ya no hagamos nada, ¿no? O que nada más nos quedemos callados. Entonces me parece que ahí está la lucha. Sí creo que el discurso de la interculturalidad surgió en un momento dado desde las políticas internacionales como una nueva manera de establecer ciertos criterios para. Pero si lo miramos desde otro lugar, las relaciones, y voy al concepto intercultural en su sentido más amplio, es la relación entre culturas obliga a que pensemos cómo nos vamos a relacionar. Más allá de políticas determinadas es y cómo nos vamos a relacionar nosotros, unos con los otros, como subjetividades que estamos en este mundo, ¿no? Entonces me parece que ahí evidentemente hay cuestiones que sí tienen que ver con modos algunas cosas, otras se vuelven lugar para que mucha gente gane dinero y trabaje, etcétera, etcétera. O sea, eso me parece que forma parte de un mundo en donde el mercado predomina y las ideas se vuelven también mercancía, ¿no? Pero lo otro, en términos de la cotidianidad nuestra, del diario vivir, me parece que es la fundamental en esas discusiones. Y ahí sí creo que la creatividad, la imaginación, etcétera, de los seres humanos da para muchas cosas más, ¿no? Perdón, quería decir algo. Gracias. El tema que tocó el profesor es muy interesante de abordar, importante de abordar y todavía más importante de encontrar consensos. Esas discusiones son frecuentes en las interculturales y fuera de las interculturales. Como ejercicio académico es importante y necesario abordarlos. Como ejercicio de consolidación institucional tiene un peligro, tiene un riesgo muy grande. Y ese riesgo es que si nosotros no estamos convencidos de qué es lo que estamos haciendo, obviamente lo que vamos a hacer es crear problemas. Nadie de nosotros está formado con un enfoque intercultural. Los primeros que están formados, que estamos tratando de formar con un enfoque intercultural, son los estudiantes de las universidades interculturales. Nosotros tenemos un sesgo muy importante en nuestra formación convencional. Y ese sesgo juega un papel muy importante en cómo percibimos las cosas y cómo actuamos en las cosas sobre esa percepción. Entonces, yo podría aceptar que sí hay algún, digamos, forma de participación internacional en la construcción del concepto y de la aplicación de la interculturalidad, pero solamente la aceptaría como resultado de un ejercicio académico de convergencia de pensamientos. Así como los mayas no fuimos los únicos en el mundo en crear el cero, otras culturas lo crearon. Eso demuestra que hay pensamiento convergente cuando hay problemas comunes en diferentes culturas. Pero pensar que el concepto de interculturalidad, su aplicación en nuestro país con las universidades interculturales, es resultado de un complot internacional de entes inteligentes que están quién sabe dónde, eso es incorrecto totalmente. Y lo digo con toda la autoridad de haber estado involucrado en procesos de discusión, en discusiones académicas internacionales en donde se estaban encontrando algunos mecanismos alternativos para atender, sí es cierto, quejas internacionales. Pueblos con un potencial enorme cultural, lingüístico, de construcción de conocimiento, estaban siendo dejados atrás en los procesos de desarrollo. Las respuestas que habían dado las naciones con respecto a políticas indigenistas no estaban dando resultados. Bolivia es un ejemplo de intraculturalidad a nivel nacional muy fuerte y está demostrando su fracaso. La intraculturalidad parte de la base de que yo no puedo como indígena estar en total comunicación o interacción con el otro porque he estado 500 años rezagado y por lo tanto necesito tiempo para incrementar mi conocimiento de mí mismo, de mi identidad y de mi cultura para poder llegar al punto de estar entonces en igualdad de condiciones y poder interactuar con el otro. El problema con esa forma de pensamiento es que el otro no se va a quedar esperando a que yo pueda alcanzar su nivel de desarrollo. Va a seguir creciendo. Entonces siempre voy a estar rezagado.
La única alternativa a ese problema enorme era darle el espacio a la interculturalidad, y ahí los mexicanos jugamos un papel importante. En la discusión internacional, los mexicanos jugamos un papel importante. Por eso no hay sistemas de institución de educación intercultural tan fuertes como es en nuestro país, con todas las debilidades que tiene, es más fuerte que en otros países. Canadá nos está invitando, está viniendo a México para conocer nuestras fortalezas en las universidades interculturales, porque ellos también quieren atender el problema de otra forma, no como lo están haciendo. Entonces, yo creo que habría que hacer una meditación muy importante internamente en las instituciones, porque si no encontramos consensos, la institución no va a avanzar. Y si la institución no va a avanzar, todos perdemos. Todos perdemos. Pero la parte que más me preocupa a mí es que perdemos no solamente la oportunidad de que tengan una buena educación de calidad y que tengan un espacio de poder fortalecer, potencializar sus conocimientos, sus saberes, sus lenguas, nuestros pueblos, sino que como sociedad en su conjunto, todos perdemos. Y es un problema serio. Nosotros mismos construimos lo que quisiéramos. Nosotros mismos podemos tener ese metro, ese medio metro, 5 metros de ejercicio de poder. Nadie más que nosotros. Por sus pueblos originarios. Esa cultura es la que tenemos que rescatar y plantear en esto que se va llamando interculturalidad. Más allá de 500 años. Yo creo que por ahí está el problema. Otras culturas, si había que revisarlos, llegaron otros a dominar y entonces nos dijeron las culturas occidentales que eran las menos mejores. Por otra parte, fíjense cómo teníamos que reflexionar un poco lo nuestro y nos han venido impulsando ciertas políticas. Yo estoy de acuerdo con el compañero que habló del poder. Tenemos que meterlo en esto, pues. Y el poder puede ser económico, político, etc. Y en este contexto se habló primero de la evangelización. Los indios tenían que aprender todo eso que nos trajeron, ¿no? Por eso de esas figuras. Luego la castellanización. O sea, tenían que entrar a nuestro idioma para poder comunicarnos. Luego la educación indígena. Una política también, en los 40. Luego la educación bilingüe. Ahora habría que ver si van realmente los profesores a las comunidades y hacen una relación y rescatan parte de... Y ahora la interculturalidad. O sea, sí hay historia, pero hay historia de tipo político, también para controlar. ¿Y por qué controlar? Curiosamente me llamó la atención cuando plantean en el 94, la ONU plantea, hay que empezar a actualizar un nuevo concepto, ¿no? La interculturalidad. 1994, 1 de enero, el levantamiento zapatista. Esto es un elemento importante para los pueblos originarios. Ya no le llamamos indígenas, los pueblos originarios. Este es un antecedente también de las interculturales. ¿A quién tendríamos que ir orientados? Hacia ese tipo de personas. Realmente para rescatarlos, redimensionarlos, realmente que sigan siendo dueños de este país, que nos conquistaron, nos invadieron. Esa es una cuestión. Sustentabilidad también creo que, y ya lo digo el compañero porque es importante, que mucho de este concepto de interculturalidad viene de foros internacionales. Es cierto, ¿no? O sea, de repente llegan y tenemos que empezar a moverlos. Pues sustentabilidad también. Principios de los 90, la cumbre de Río, hay que hablar ahora del sustentable. Sustentable, no destruya lo que tenemos ahora porque vienen nuestros hijos después. Un concepto así que valoraron y que quién sabe, ¿no? Mañana cuando me toque a mí participar yo genero otro poquito de esto, ¿no? Que no es eso, pues, ¿no? Pero en eso nos han metido. Protegerlo de ahora para que las generaciones después puedan seguir gozando. Y no le hacemos mucho caso, seguimos destruyendo. Tenemos la cultura del desperdicio, tenemos tanto que hay que desperdiciar. Total, los demás a ver cómo le hacen, ¿no? Entonces yo creo que el problema nuestro es que estos conceptos generalmente vienen de afuera, los empezamos a manejar, les damos sustento y creemos que también estamos en ellos. Yo creo que sí se necesita, como decía el maestro, tratar dentro de lo institucional, generar un concepto para hacerlo nuestro. Dentro de lo institucional también se puede y seguir trabajando. Y creo que ustedes lo están haciendo, ¿no? Gracias. Subjetividad desde la formación, desde nuestros propios referentes de vida, desde cómo nos formamos en nuestras casas, hasta lo que estudiamos y desde qué perspectiva miramos ese mundo. Creo que el reto precisamente
es construir este concepto, como ya se ha mencionado también, que se comprenda con un referente de la Universidad Intercultural. Yo creo que los conceptos incluso van a ser diferentes porque el contexto de Yucatán, de Quintana Roo es diferente al de Michoacán, etc. Pero el reto está ahí. Si se habla de que hay que saber dónde está colocado el otro, saber dónde está colocado uno, y que nuestra subjetividad construye el mundo, entonces también esa idea de interculturalidad se construye a partir de reconocer y aceptar que en un aula hay tantas subjetividades y una construcción de interculturalidad como tantas personas hay, y que no podemos negar el pensamiento ni el conocimiento que se tiene, ya sea por formación, ¿no? Lo decía Ernesto, aprendizajes con la oralidad, yo diría también, y con el quehacer cotidiano y la práctica de vida, la experiencia que se tiene. Los jóvenes llegan acá cargados de conocimiento, y lo importante es cómo hacer para que haya ese diálogo de ese conocimiento con el que subjetivamente venimos y que estamos recreando día a día, con esa otra parte que nosotros podemos tener ya como media deformada por nuestra formación, ¿no? Y estamos hablando en este caso de la docencia, y yo quiero terminar con algo que también es súper importante, que es la parte de la investigación, ¿sí? La investigación generalmente la estamos enmarcando en el método científico, y hay muchas maneras también de reconocer esos conocimientos y esos aprendizajes que se tienen desde los jóvenes, desde la vivencia en sus comunidades, para poder generar conocimiento con una investigación intercultural. Creo que ahí está el reto. Creo que pues, la ponencia nos da para mucho más plática, podemos seguir en el pasillo. Mañana es la mesa de interculturalidad, que espero que pueda seguir abonándose en esta construcción colectiva desde nuestros propios referentes. Entonces quiero darle las gracias y con ello entregar la constancia por la ponencia magistral que nos ofreció el doctor Ernesto Rodríguez Moncada.